Vale, bueno, muchísimas gracias a Paloma y Marisol por la interesante píldora que nos acaban de compartir. Ahora vamos a seguir con Marta Quintas. Ella es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragón, viene desde Bilbao y en su ponencia nos va a hablar un poco, bueno, de los retos y las cosas que podemos hacer para facilitar el vínculo entre las familias y los centros escolares en aquellos centros educativos infantiles donde hay diversidad intercultural. Entonces voy a dar el paso a Marta Quintas y posteriormente, una vez finalice su ponencia, vamos a pasar al café, ¿vale? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantadísima de estar aquí y poder compartir con vosotros y con vosotras las investigaciones que hemos realizado hasta la fecha. Muchísimas gracias también a Paloma, porque has hablado sobre unos temas que a lo mejor también podemos hacer nexos de unión y que puede resultar muy interesante. Vale, para explicar detalladamente sobre qué vamos a estar hablando durante esta hora, primero me gustaría especificar, ¿no?, el marco general de la educación equitativa, inclusiva e intercultural, el objetivo de llegar a ella, porque creo que todas y todos los que estamos aquí somos conscientes de que hoy en día no es una realidad y que hoy en día la educación no son unas características de la educación, pero bueno, poco a poco, ¿no? Pues a lo mejor qué retos tenemos, por dónde vamos, hasta dónde hemos llegado, definirla y especificar los retos que tenemos presentes. Y con eso relacionado el movimiento de las escuelas eficaces. Un movimiento, una línea de investigación que se creó en Estados Unidos, pero que ha ido evolucionando y se han ido haciendo investigaciones en diferentes partes del mundo, que está muy unido con que realmente en algún momento la educación sea equitativa e inclusiva. Y luego en el título se especifica el vínculo, ¿no? Se ha hablado de familia, escuela, el vínculo entre ellas. ¿Vale? ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de vínculo? ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de la implicación de las familias? ¿Qué tenemos nosotras y nosotros en la cabeza? ¿Qué es realmente? ¿Qué maneras hay de entender? Y relacionado con ello, la importancia de cada uno de los modos de implicación. Veremos que tenemos algo en la cabeza. Cada uno, incluso entre nosotros, seguramente lo estemos percibiendo de que la relación familia-escuela, la implicación familiar o el vínculo entre la familia y la escuela son cosas diferentes. Cada uno de nosotros en nuestras cabezas seguramente pensemos que son cosas diferentes porque incluso las investigadoras no se ponen de acuerdo en la definición. Sí que tenemos cosas comunes, pero cada uno especifica cosas diferentes y eso también complejiza mucho el tema. Porque claro, si cada profesora y cada profesor, cuando habla de la implicación familiar, cuando visualiza la implicación familiar, la visualiza de manera diferente, ostras, que realmente ¿qué queremos? ¿En qué estamos? Y luego, cada uno de los beneficios de cada una de las dimensiones y entonces realmente, vale, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Cuáles tienen que ser nuestras prioridades? ¿Dónde podemos poner el foco? ¿Y qué podemos intentar ir mejorando? Y luego, bueno, pues estrategias concretas que se llevan a cabo en diferentes centros escolares que pueden ser aplicables o se pueden generalizar a otros centros y que realmente creo que eso es uno de los retos y las cosas más interesantes que podemos hacer. Vale, cosas que realmente han funcionado en alguno de los centros se pueden aplicar a otros. Seguramente habrá que adaptarlas a cada contexto y no se podrá coger y copiar, pero bueno, en una relación entre las escuelas, si compartimos esas buenas prácticas eficaces y si las centramos en cuál es nuestro entorno, pues pueden realmente ser muy interesantes. Vale, la equidad, creo que todas y todos los que estamos aquí presentes tenemos claro, ¿no?, que es motivo de preocupación social, porque es algo que realmente hoy en día no tenemos. Paloma ha especificado algunos de los retos pendientes: el abandono escolar temprano, la falta de rendimiento de la lectura, ¿no?, cuando hablamos de esa infancia migrada, que sus resultados académicos por lo general suelen ser peores. También es más habitual que repitan curso, ser expulsados del centro educativo. Hay ciertas cosas pues, que por su condición de inmigrantes y a veces por sus condiciones también de situación socioeconómica, pues tienen más dificultades.
determinados grupos de población tienen menos éxito en la escuela y, por lo tanto, luego también tienen menos probabilidades en la sociedad. Y ahí está la diferencia entre la propia diferencia y la desigualdad. Todas nosotros somos diferentes, pero muchas veces esa desigualdad, ¿no? Esa procedencia migrada, hace que estén en situación de desigualdad y eso hace que algunos de sus derechos no se cumplan. Esa desigualdad afecta de manera específica, ¿no? Cuando hablamos de centros educativos, a la población migrada y a la que está en situaciones de precariedad. Y muchas veces las dos están unidas. Cuando hablo con mi alumnado, especifico, ni todas las familias migrantes son pobres, ¿no? Ni todos los pobres son migrantes, pero sí que es cierto que muchas veces no solamente es una o la otra, se dan las dos, y por lo tanto la desigualdad es mayor, y creo que eso también tenemos que tenerlo en contexto. El objetivo sería una educación inclusiva, eliminar esa exclusión social, ¿no? De lo que, por lo menos, o para empezar, de lo que hemos hablado, ¿no? La exclusión que sufren por ser población migrada, por ser pobre. El objetivo de la educación inclusiva sería eso, no solamente ese, pero bueno, hablando sobre lo que es esto, pues sería él. Y entonces, bueno, para ello, hoy en día sería muy importante lograr identificar cuáles son los recursos para que realmente en algún momento la educación pueda llegar a ser inclusiva. Cuando hablamos de educación intercultural, o cuando estamos en los centros escolares, empezamos a pensar en que queremos una educación intercultural cuando realmente la escuela o el alumnado es muy diverso. ¡Ostras! Empiezan a venir infancia migrada a nuestras aulas, tenemos que hacer algo, ¿no? La gente con mayor conciencia, que realmente quiere hacer las cosas mías, dice, ostras, es en el momento, el chip se cambia y dices, ostras, tengo que empezar a hacer algo, vamos a intentar hacer algo. Y sí que es cierto que parte de la educación intercultural, nosotros lo definimos como si fuesen 3 definiciones, pero son 3 aspectos a tener en cuenta, ¿no? La primera, superar las desigualdades de partida, trabajar con ese alumnado de origen inmigrante e intentar superar esas desigualdades que tienen de por sí. Pero la educación intercultural no solamente es ello. También sería importante, relacionado con la educación inclusiva, tener en cuenta cualquier diversidad, cualquier diferencia que haya entre nosotros y poder acogerla en el aula y adecuarse. Y la última y la más importante, y algo estamos haciendo tanto en el primer ámbito como en el segundo, pero muy poco en el último. Y es que cualquier persona, todo el alumnado, da igual que nuestro centro educativo sea diverso o no lo sea. La sociedad lo es. Porque hoy en día la segregación escolar es latente. Entonces, hay en centros escolares que parece que es importante trabajar la educación intercultural porque tenemos una situación segregada. Bueno, a ver, para empezar, ¿qué es una situación segregada? Un colegio en el que todo el mundo tiene una buena situación económica y es blanco, ¿eso no es segregado? Eso para empezar, eso sería un ámbito. Pero cuando hablamos de la segregación en los términos en los que tenemos en nuestro imaginario, ¿no? Y que vemos ese centro con una población bastante alta de población migrada, es en ese momento en el que hablamos de educación intercultural, de intentar superar las desigualdades de partida o de intentar aceptar cada una de las diversidades de nuestro alumnado. Pero no solamente es ello, da igual que nuestra escuela sea diversa o no lo sea. Nuestro alumnado va a tener que vivir y convivir en una sociedad diversa, porque la sociedad lo es. Entonces, es un conjunto de capacidades que tienen que adquirir para poder vivir en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y puede ser más fácil hacerlo si la escuela es diversa, pero también es importante darse cuenta de, aunque no lo sea, hay que seguir haciéndolo. Y tenemos que intentar desarrollar esa capacidad, esa actitud intercultural, ese punto de vista crítico hacia la sociedad y hacia lo que nos dice, para que luego nosotros realmente podamos convivir en una situación de igualdad.
Antes he especificado, ¿no?, que la educación inclusiva, bueno, una de las cosas es conseguir, ¿no?, una serie de recursos para que la sociedad sea mejor, para que todos puedan adaptarse. Bien, ¿qué son las escuelas eficaces? A lo mejor para alguno de vosotros es un concepto nuevo. Son aquellas escuelas que, considerando las características familiares de su alumnado, logran un rendimiento académico superior al esperado en pruebas externas de evaluación. Por ejemplo, puede ser tanto en PISA, tras eliminar la influencia de las variables contextuales. Es decir, cuando hablamos de alumnado migrante, alumnado en desventaja socioeconómica, se espera, por las familias en las que nacen, las familias en las que viven, que vayan a tener menor rendimiento académico. Es un hecho, tienen más dificultades. Por lo tanto, es lo que se espera, es lo que el sistema espera de ellos y de ellas. Si quitamos esas variables contextuales, ¿no?, las quitamos, hay escuelas que sí que logran que el alumnado migrante, el alumnado en situación de desventaja socioeconómica, logre rendimiento académico, o al menos que logre más de lo que se espera de ellos y de ellas. ¡Ostras! Entonces, algunas escuelas algo hacen. Algo se está haciendo bien en algunos lugares, porque realmente logran de que no voy a decir un rendimiento total completo, a lo mejor algunos, pero logran más que otras. Vemos un gráfico y estaría en la parte de arriba. Logras mayor rendimiento académico que otras. Eso es interesantísimo, porque podemos aprender muchísimo de ellas. Hablamos de rendimiento académico y normalmente cuando hablamos de escuelas eficaces hablamos específicamente de rendimiento académico, pero cuando hablamos también de las escuelas eficaces es una crítica que se le hace a las escuelas eficaces. Ostras, no todo es rendimiento académico. Ya. Pero si el alumnado consigue un alto rendimiento académico, también quiere decir, en cierta medida, que se le está haciendo caso a su desarrollo integral, porque si no tenemos en cuenta esa mochila que lleva, seguramente el rendimiento académico sea imposible. Entonces es cierto que fundamentalmente se centra en ese rendimiento académico, pero no únicamente. Y también hay ciertas investigaciones, hablando de las escuelas eficaces, que le hacen caso a ese desarrollo integral completo. De un factor común de esas escuelas eficaces es precisamente la implicación familiar. Como antes os he adelantado en el índice, el movimiento de las escuelas eficaces se creó en 1966 tras el informe Coleman. En el informe Coleman, en Estados Unidos, se enunciaba que las escuelas reproducen esas brechas sociales. Que ante una familia pobre, ante una familia migrada, el rendimiento académico era menor. En ese momento se crearon dos vertientes. Una en la que dicen, ostras, ¿y qué pueden hacer las escuelas? ¿Qué hacen las escuelas para lograr que realmente darle importancia a la escuela, la importancia que merece la escuela, porque la escuela también tiene parte de lo que pasa? Y por otro lado está también culpabilizar a la víctima. No, es que no hacen nada, las culpables son las familias. En ese intento de darle la importancia que merece a la escuela y de ver lo que realmente puede llegar a hacer la escuela, no solamente la escuela, y luego veremos, o sea, la escuela junto con el entorno, porque la escuela sola, el profesorado, tampoco tiene margen. Entonces, luego veremos, ¿no?, pues cómo crear esos nexos de unión para que no solamente sea la familia y la escuela, sino la familia, la escuela y la comunidad, porque si no hay ciertas cosas o ciertas estrategias que son muy difíciles de implementar. Bueno, de todas formas. Vale, ¿qué puede hacer la escuela? ¿Qué hace? Las escuelas que realmente consiguen ese rendimiento académico, que consigue que esa infancia migrada tenga éxito académico, ¿qué hace? Bien, entonces, para ello, se empezaron a hacer principalmente investigaciones cuantitativas y se empezaron a detallar cuáles eran los factores comunes entre todas esas escuelas. Primero se detallaba, ¿no?, y se buscaba cuál era, se identificaban qué colegios eran los que logran ese mayor rendimiento y luego se tratan de unir, ¿no?, de especificar cuáles son los factores comunes. Y en esas revisiones, en esas investigaciones, se especifica que la implicación familiar es uno de ellos. Más adelante se especifica en infancia migrada también.
sea, el rendimiento académico es mayor cuando la infancia es migrada. Y específicamente, y luego veremos, ¿no?, cuál es la diferencia entre la implicación y la relación familia-escuela o cuál es el nexo, pero especialmente es importante la relación familia-escuela, esa comunicación, esa información, esa cercanía entre la familia y la escuela. Y no solamente para que la escuela sea eficaz, sino para que sea eficaz durante un largo periodo de tiempo, para que durante 10 años no deje de ser eficaz, para que durante 10 años el alumnado que sale, el alumnado de infancia migrada realmente consiga tener éxito académico. Porque si esos nexos de unión, esa relación familia-escuela se pierde o se debilita, esa escuela puede llegar a dejar de ser eficaz. Hay otros tantos factores, ¿no? Antes hemos especificado que 10 y durante la presentación irán apareciendo, porque hay cosas que están muy unidas, pero nuestro tema es este. Vale, Ordún, ¿de qué hablamos al hablar del vínculo? De la implicación familiar, las dimensiones y las definiciones. Como antes os he adelantado, las autoras, y digo autoras porque sobre la implicación familiar, como es algo, es un rol de la mujer, normalmente las investigadoras también son mujeres, se ponen de acuerdo en que es un constructo multidimensional que tiene diferentes aspectos. Uno de ellos, y el más importante, puede ser el entorno del aprendizaje en casa. Normalmente cuando hablamos de implicación familiar, o es más cuando decimos, no, es que las familias no se implican, y en este punto no estoy hablando solamente de las familias migradas, sino en general cualquiera, ¿cuántas veces habremos escuchado decir a un profesor o una profesora, no, es que las familias no se implican? No, normalmente significa las familias no vienen al centro. Pero es que la implicación familiar no únicamente es no vienen al centro. Sería, no se involucran en la educación de sus hijos y sus hijas en casa. No tienen una relación entre la escuela y la familia. Y no vienen al centro. ¿Realmente sabemos qué pasa en las casas? Nos lo imaginamos. Tenemos un ideario y pensamos que especialmente y principalmente las familias migrantes no se implican en la educación de sus hijos. ¿Alguien les ha preguntado? Y es cierto que pueden tener algunas familias algunas dificultades con el idioma, pero no preguntan o no hablan sobre las expectativas académicas en casa. No crean un entorno de alfabetización, no leen cuentos con sus hijos y con sus hijas. No hacen actividades como cocinar, en las que se trabajan las matemáticas. No salen de paseo con sus hijas, no van al monte, no van a la playa. Bueno, algunas a lo mejor depende cómo de cerca tengas esa realidad, ¿no?, y cómo de accesible sea. Pero no van a la calle a dar un paseo. No hacen un picnic con sus hijas y con sus hijos. Y no quieren, porque a veces no pueden, que sus hijos y sus hijas tengan un refuerzo académico, poder ayudarles las familias y llevarlos a algún centro para que les hagan ese refuerzo académico. Entonces, de manera general, y aquí bastantes autoras se ponen de acuerdo, el entorno de aprendizaje sería las actividades educativas que las niñas y los niños llevan a cabo en el entorno doméstico. Y yo tengo en cuenta, pero no todo el mundo, las ahora nombradas, ¿no?, las expectativas, el entorno de alfabetización y aritmética, en el hogar, el ocio y las actividades de refuerzo. Y serían 3 aspectos, y esto también es importante: la calidad estructural de las actividades y los recursos disponibles, las creencias familiares y la calidad de los procesos involucrados. Bien, la segunda parte, la relación familia-escuela, el vínculo. Esto sí que está realmente conectado con el vínculo, porque cuando hablamos de vínculo, ¿no?, y la palabra vínculo hace ver esa relación entre la familia y la escuela. Y el vínculo va más allá, no solamente es la relación, porque luego también hay relaciones muy diferentes, muchas son muy verticales, ¿no? Yo soy la profesora y se hace lo que yo digo, y si no educas como yo educo, ¿está mal educado? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Porque en nuestro entorno cultural se hace así? A lo mejor en otros sitios se hace de otra manera. Y también puede ser muy interesante. A lo mejor podemos aprender de ello, a los que nosotros somos superiores, somos europeos. Entonces, estaría
ese vínculo, y el vínculo significa esa relación de igualdad, esa relación horizontal entre la familia y la escuela, realmente escucharnos mutuamente. Y cuando hablamos de relación familia-escuela, también, depende de la investigadora, especifican ámbitos diferentes. Pero lo más importante, y sobre todo lo que todo el mundo hable, es sobre la comunicación. Una comunicación bidireccional entre el profesorado y las familias, sobre el desarrollo de los niños y las niñas y los programas escolares. O sea, sería esa comunicación, y hablando de comunicación es una conversación. O sea, cuando tú informas y la otra persona no te contesta, eso no es comunicación, eso es informar. Comunicación es cuando mantenemos una relación, cuando conversamos. Y a ser posible, y digo a ser posible porque no siempre se logra, pero sí que tendríamos que tener, por ejemplo, que eso fuese el objetivo, tomemos decisiones conjuntamente. ¿Es difícil? Sí, porque para eso nos tenemos que escuchar realmente lo que queremos. Una relación y una comunicación activa necesitaría. Pero no solamente es ello, la relación familia-escuela también tiene en cuenta, ¿no?, una manera más general de hablarlo. Y ahí sería la cercanía y la confianza y el flujo de información. Y especifico el flujo de información porque es un derecho de los padres y de las madres ser informadas. Y estamos continuamente rompiendo con ese derecho, no se mantiene. Las familias migrantes muchas veces no tienen la opción de ser informadas sobre el proceso académico. Sí, nosotros como profesores podemos tener muchísimas dificultades. No tenemos un idioma común o muchas otras dificultades. Pero es un derecho, y es un derecho y al ser un derecho es algo que tenemos que asegurar que pasa, y hoy en día no nos está asegurando. Y la tercera sería la implicación en la escuela, la que es más conocida. Pero aquí también, cuando hablamos de implicación en la escuela, muchas veces se especifican de diferentes partes. Serían las reuniones escolares, las reuniones que tiene la tutora con la familia, o las reuniones de inicio de curso con la tutora o la escuela con todas las familias. Estar presente en las actividades, ser voluntario o voluntaria en esas actividades, o sea, participar en lo que hoy en día normalmente es mover las sillas, va a venir una actividad, entonces, ¿en qué involucramos a las familias? Bueno, pues que vengan aquí a mover las sillas, que para eso sirve. Y lo digo de manera muy consciente porque luego veremos, si queremos realmente que las familias sean voluntarias en nuestros centros, tendremos que pedirles que sean voluntarios en algo interesante. De aquí, ¿cuántas personas presentes estarían dispuestos a ser voluntarios a mover la silla? Bueno, pues que lo haga otro, y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Entonces, ¿por qué queremos que el resto de las familias sí que lo hagan? O nosotros cuando lo pedimos, no, pues que hagan eso. Bueno, pues realmente tendremos que ver qué es realmente interesante y con qué pueden hacer un aporte y cómo se van a sentir realmente involucradas en esas actividades. Y luego la toma de decisiones. Y esta es la parte más importante. Cuando hablamos de la implicación en la escuela, no es tanto estar presente en la escuela, sino tomar parte en las decisiones de la escuela. Y esto ya está más vulnerado y mucho más aún cuando hablamos de familias migrantes. Bien, aquí viene, ¿no?, en el centro, la implicación familiar, y en los puntos he puesto cada una de las tres dimensiones que he especificado hasta ahora. Hasta ahora normalmente no, os he mencionado que normalmente cuando hablamos de implicación familiar hablamos de la implicación de la escuela, de que vengan o no vengan a la escuela. ¿Cuántos beneficios hay recogidos en la literatura sobre participar en la escuela? El rendimiento académico, si es superior, si la familia se involucra y participa en la escuela. Y el otro beneficio, que no es realmente en el rendimiento académico del alumnado, pero sí que puede influir en el resto, es que las familias se conocen. Una vez que se conocen, ¿no?, que se crea la relación entre las familias, es más fácil participar en otras actividades. Yo, si conozco una madre, tengo otra madre que es amiga y voy juntas con ella a una actividad, sería más fácil. Por ejemplo, en un colegio en el que estuve haciendo unas entrevistas hace un par de años, una de las actividades voluntarias era participar en carnavales y que las propias familias, o principalmente las madres, bailasen un baile. O sea, los de primero de primaria hacían uno, los de segundo otro, pues igual que ellos, las madres también hacían un baile.
Tú como madre, sola, sin conocer al resto de las familias, te vas a apuntar al baile, a lo mejor te encanta bailar, pero sola, qué vergüenza. Entonces, si se fomenta esa relación familia-escuela, se hace. Pero claro, esto es pues, algo que es complicado. Claro, yo no voy a la actividad y yo no voy a bailar a la actividad porque no conozco a nadie, pero realmente es cuando voy a la actividad y voy a bailar con el resto de las madres cuando las conozco. Entonces, claro, por un lado es un beneficio, pero por otro lado también es una dificultad. Entonces, cuando hablamos de la implicación familiar, hay que darse cuenta que es un tema muy complejo. A simple vista, se puede ver claro que la dimensión que más beneficios tiene es la relación familia-escuela. El rendimiento académico se marca en las tres dimensiones, ¿no? El rendimiento académico es superior cuando la familia se involucra en cada una de las dimensiones, pero además, cuando la relación familia-escuela es buena, es satisfactoria, el ambiente escolar también es mejor. El ambiente que hay en la escuela es mejor. Y el ambiente escolar es otro de los factores de las escuelas eficaces. Es otro motivo por el que las escuelas son eficaces y se promueve ese rendimiento académico. Y luego también está de que cuando las familias se involucran o las familias tienen una buena relación con la tutora, el bienestar integral de los niños y de las niñas es mayor. Y además, cuando la relación familia-escuela es buena, las familias se involucran más en cualquiera de las otras dimensiones de la implicación. Si yo tengo una relación cercana con una profesora, con la tutora de mis hijas, y la tutora me dice, José, sería súper interesante que mañana participases en cualquier actividad, realmente. Que mañana me hiciese una reunión, mañana hay una charla y es súper interesante. Si tengo una relación cercana, me llevo bien y confío en ella, haré el esfuerzo de venir. Incluso aunque me pida venir a poner una silla, si la tutora me cae bien y creo que realmente es importante y que si no la actividad no se puede llevar a cabo y que mi aportación allí es importante, vendré. Lo intentaré. Si tengo desconfianza hacia esa tutora, no le haré tantísimo caso. Y lo mismo pasa. Si yo tengo una buena relación familia-escuela, si yo tengo una buena comunicación, si realmente nos contamos las cosas, y sabe lo que pasa en mi casa, y sabe que a mis hijas les gustan los cómics muchísimo, y le dice, no, pues puedes comprar o puedes conseguir este otro cómic, o puedes conseguir este otro libro, o hacer esta otra cosa puede ser súper interesante. Yo intentaré hacerlo, pero confío en ella. Entonces, esta buena relación influye tanto en la implicación en la escuela como en la implicación en el hogar. Y luego está la implicación en el hogar, que de por sí ya ella misma fomenta el rendimiento académico, unas expectativas universitarias mayores, es decir, que tanto el profesorado, la familia, como el alumnado tenga mayores expectativas académicas y un bienestar social y emocional. No he puesto integral porque es más específico, porque así lo recoge la literatura. Bien, esto es general, esto no solamente es con las familias migrantes, esto pasa con cualquier familia, pero también, y está demostrado, que pasa con las familias migrantes y con las familias en situación de desventaja socioeconómica. Entonces, vale, si es tan importante, si realmente tiene tantos beneficios y si realmente puede influir a esas familias migrantes, ¿qué puedo hacer yo, ¿no?, como tutora? ¿Qué puede hacer el centro para intentar fomentar cada una de estas dimensiones de la implicación? Empiezo por la relación familia-escuela, porque está unida principalmente al resto de las implicaciones. Entonces creo que es más fácil de entender así. De todas formas, empezaré por la relación familia-escuela, luego continuaré con la implicación en casa, en el hogar, y luego, para finalizar, la relación en la escuela. Pero, de todas formas, luego, al final de la presentación, veremos algunas estrategias que son generales, que cuando las llevas a cabo, fomenta cualquier tipo de implicación. Bien, combinación de recursos analógicos y digitales. Tú, como madre, cuando vas a un centro educativo y tienes la primera reunión, la reunión de curso, o sea, la que se tiene con todas las familias, normalmente las familias vienen a esa reunión a conocer al tutor o a conocer a la tutora.
Muchas veces a mí las familias me han dicho, no, es que a ver quién es, o sea, a conocerla, a ver realmente. Y claro, cada maestro es su librillo, cada uno hacemos las cosas diferentes. Cada uno ponemos diferentes recursos a disposición de las familias. A cada uno nos gusta hacer las cosas de diferente manera. Y es cierto que hay ciertos centros que tienen ciertas actividades sistematizadas, pero no todos. Y no todas las cosas que llevamos a cabo están sistematizadas. Entonces es muy importante al inicio de curso, en esas reuniones de inicio de curso, especificar tú como profesora cuáles son las maneras que tienes o qué vas a hacer para fomentar esa comunicación. Número 1, tienes que decir a la familia que realmente a ti te importa mantener una conversación con ella, que te importa mantener una conversación cercana, escucharlo, que mandarles un mensaje y que lo respondan. Tomar decisiones de manera conjunta, porque no todas las tutoras que han tenido hasta ahora lo han hecho. No a todas le han dado importancia. Entonces, lo primero es decirlo, explicitarlo. Y lo segundo es especificar, a ti como tutora, cuáles son los recursos que te convienen o que sueles llevar a cabo, ¿no? Aquí he especificado algunos que pueden ser interesantes. El email, la agenda escolar, las aplicaciones de mensajería. Y cuando hablamos de aplicaciones de mensajería, normalmente hablamos de WhatsApp y de Telegram. Y durante las estrategias están recogidas en azul, porque por lo general cualquier estrategia puede ser beneficiosa para cualquier tipo de familia. Pero en azul estarían recogidas las que fomentan especialmente la implicación de esas familias migrantes. Bien, el Telegram. ¿WhatsApp o Telegram? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos mantenemos? Número 1, la profesora tiene que estar dispuesta a comunicarte mediante WhatsApp o mediante Telegram, porque a lo mejor es una violación de mi privacidad. A ver a qué hora me escriben. Eso es muchas veces la duda, ¿no? Incluso, esa suele ser una preocupación a la hora de habilitar el email. Muchas veces hablamos o nos comunicamos con las familias mediante la agenda, porque la agenda me llega al centro escolar cuando entro en clase y la agenda se va cuando termina mi horario de trabajo. Entonces, bueno, ahí ya hay algunas dificultades o alguna profesora y algún profesor tiene alguna reticencia a utilizar el email, el WhatsApp, el Telegram. Pero el Telegram es una herramienta interesantísima. En el ordenador creo que hoy en día aún no se puede, pero cuando abres la aplicación y mantienes una conversación, chateas por Telegram con otra persona, tú tienes la posibilidad de ticar sobre el mensaje y entre los ajustes te dan la opción de traducir. O sea, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Cuando presionas, entre otras cosas, te deja editarlo. Pues con el Telegram lo que pasa es que cuando lo presionas, te da la opción de traducirlo. Y es cierto que no se traduce en todos los idiomas, pero se traduce en muchos. Y entonces seguramente será más fácil para esa otra familia, o para el padre o la madre que está al otro lado del teléfono, entender esa conversación. Y el Telegram puede ser una herramienta muy interesante, tanto para el tú a tú como profesor familia, o incluso, ¿no?, cuando toda la clase mantiene, normalmente el WhatsApp, hay muchísimos reels sobre el WhatsApp de clase, de las madres, normalmente madres, siempre. Pues en vez de WhatsApp puede ser Telegram, porque cuando la madre responsable, porque debería de ser así, manda el email, o sea, manda el mensaje, cualquier familia tendría la opción de pulsarlo y de poder traducirlo a algún idioma que domine. Entonces, eso es una gran ventaja. Y eso facilita muchísimo la información en la comunicación, depende cómo utilicemos cada uno de los recursos. Segundo, que las familias pueden elegir el recurso que más les conviene. Yo como profesora tengo ciertas preferencias, pero a lo mejor también tengo que poner a disposición de las familias más de una opción. Normalmente hoy en día la mayoría de las familias sí que tienen móvil, pero a lo mejor tienen dificultades con la wifi o no tienen red móvil en cualquier esquina. Entonces a lo mejor a alguna familia específica le conviene más la agenda escolar, ir escribiendo en la agenda. O puede haber muchísimas otras opciones. Entonces, bueno, número 1 sería especificar cuáles pongo a disposición y segundo sería elegir y especificar a cada familia cuál puede ser interesante. Y la última sería que en ciertos momentos muy importantes, como el periodo de becas o en otros momentos, poner a disposición de las familias diferentes recursos, no solamente uno.
No solamente alguna, o sea, si yo quiero que las familias puedan conseguir esa beca escolar, no solamente hago una llamada telefónica, no solamente me acerco a ver si las familias vienen al centro, no solamente les mando un email, se les puede bombardear información, y hay momentos que a lo mejor es interesante, porque hay momentos que son realmente importantes. Otro momento muy importante en esa relación familia son los momentos de acogida. Y soy muy consciente de que esos momentos de acogida van variando muchísimo según la etapa educativa de las niñas y los niños. En educación infantil es el momento clave, el momento en que se construye esa relación. Las profesoras y los profesores de educación infantil tienen esa responsabilidad. Es la primera vez en que la familia, o bueno, incluso en la guardería, pero es la primera vez que esa familia va a tener relación con una tutora. Y ahí es donde se van a crear todos los hábitos. Entonces, si yo en la clase de 2 años o en la etapa de 0-2 cojo y hago un momento de acogida en el que doy de margen media hora a las familias para poder entrar, por ejemplo, y no tienen que estar en 5 minutos dentro de clase con los niños con la bata puesta, pues van entrando poco a poco en clase. Las voy acogiendo, me voy acercando a cada familia, les voy hablando, vamos construyendo una conversación. Yo me acerco a la familia y fomento que se cree esa conversación. Porque si el hábito que cogen desde el principio es llegar, ponerles la bata y cambiarles las zapatillas y listo, y no mantengo ningún tipo de conversación, luego cambiar esos hábitos van a ser muy complicados. Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo el resto de las profesoras y los profesores. Luego, en educación primaria, normalmente, los niños y las niñas, según se van haciendo mayor, las familias van apareciendo menos en el centro, no se acercan tantísimo. Entonces hay que buscar otras maneras. Puede ser que todas las mañanas a las 8:30 las familias sepan que estoy disponible para hablar con ellas. Es decir, que yo en la reunión de inicio de curso le diga a las familias, estoy aquí todos los días a las 8:30, de 8:30 a 9 menos cuarto, o de 9 menos cuarto a 9, un cuarto de hora, pues si alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, algún problema, tenemos algo positivo que contarnos, se pueda subir y acercarse. Esa es otra manera de mantenerlo. Y si hemos ido construyendo ese hábito, poco a poco, las familias subirán. Y a lo mejor no solamente subir, a lo mejor también tiene que ser el teléfono, o en ciertos momentos, o tenemos que habilitar otras cosas, pero en ese momento de acogida sería interesante tener un rato. Hay profesoras con las que he hablado que también son muy conscientes que los horarios laborales hoy en día son una locura y que no todas las familias pueden en el mismo momento. Entonces, a lo mejor tenemos que ser conscientes también más o menos en qué momento están disponibles nuestras familias y entonces, según eso, en qué momento nos podemos adoptar. A lo mejor en ciertos momentos tiene que ser de 9 menos cuarto a 9 y en otros momentos tiene que ser de 4:30 a 5 menos cuarto. O a lo mejor incluso el día anterior la familia me puede especificar y depende de qué familia sea, pues puede ser en un momento o en otro según le venga. Porque aunque quieran, muchas veces no pueden. Porque esos horarios laborales, esa autoexplotación de la que hemos hablado tanto, si trabajan 12 horas al día, es muy difícil que puedan llegar al centro. Van a tener que hacer realmente un esfuerzo para poder acercarse y poder hablar. En esos momentos de acogida tenemos muchas madres migrantes, y normalmente las madres son las que se acercan al centro, que no pueden, es muy difícil mantener una conversación con ellas porque no tenemos un idioma común. Nosotras sabemos castellano, podemos saber inglés, euskera, pero es posible que no dominemos los idiomas de sus primeras lenguas, los idiomas en los que realmente ellas se comunican bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? En ese punto, las madres puentes son muy interesantes, porque seguramente tengamos diferentes madres migrantes en el centro, muchas de ellas compartan la lengua y entonces se puedan ayudar entre ellas. Entonces, cuando identificamos nosotros como tutora cuáles son esas madres, por ejemplo, si tenemos un grupo de 5 madres magrebís, de esas 5 madres magrebís, ¿cuál es la que mejor domina el castellano, por ejemplo? Le puedo pedir la ayuda. Puede estar a las mañanas conmigo y hacer de puente y mantener esa conversación. Porque muchas veces lo que hacemos también es exigirle a los niños y a las niñas cosas que no son realmente cosas que hacer cuando son niños.
Les hacemos que hagan de traductoras y que mantengan conversaciones difíciles, que traduzcan entre la familia y la profesora, no lo que queremos decir. Cosas que los niños y las niñas no tienen que escucharlas. Entonces, en un momento tan informal como es el momento de la acogida, en la que tampoco vas a revelar ninguna información confidencial, esas madres puentes sí que pueden ser un recurso interesante. Ya os he mencionado, ¿no?, varias veces las reuniones de inicio de curso, lo importante que es comunicar ciertas cosas en ese inicio, para que realmente la tutora y las familias nos podamos entender y podamos saber en qué punto nos encontramos cada una. En esas reuniones tenemos que hacerlo de alguna manera posible para que puedan venir. Pero claro, depende a qué hora organicemos esas reuniones, no pueden. En las entrevistas que he hecho yo con el profesorado, principalmente especifican que intentan hacerlo a las 5 de la tarde, sabiendo que no son su horario laboral normalmente, pero intentan hacerlo lo más tarde posible para que se puedan acercar las máximas familias posibles. Eso es algo importante. Pueden ser a las 5, porque es lo que me dijeron esos profesionales, a lo mejor es más interesante incluso hacerlo más tarde, ahí luego ya cada uno, cada cosa. Y luego máximo 1 hora. ¿Cuánto tiempo tienen las familias disponibles realmente para poder dedicárselo a ello? Tienen que ser temas de interés para las familias. Porque si tienes 2 o 3 hijos y ya es la tercera criatura que cursa tercero de primaria, tú crees que ya lo sabes todo y que realmente la organización del centro, lo que van a hacer y menos, aparte de esas modificaciones que pueda haber entre tutora y tutora, ya lo sabes. Entonces me voy a ahorrar esa hora y voy a hacer algo de más provecho con mi vida en esa hora, porque tiempo aquí no nos sobra a nadie. En esas reuniones de inicio de curso, antes he nombrado, ¿no?, que cuando participan en la escuela, las familias participan en la escuela, se puede fomentar esa relación entre las familias, y eso hace que las familias participen y se acerquen más al centro, porque están más cómodas, porque tienes una amiga o un amigo con el que ir y hacer las cosas de manera conjunta. Estas reuniones de inicio de curso son muy interesantes para ello, para que las familias se conozcan entre ellas realmente. ¿Qué pasa aquí? Muchas profesionales realmente le dan importancia a esas reuniones de inicio de curso. El problema es que lo hacemos en muchísimos idiomas. Hacemos una parte en euskera, hacemos otra parte de la reunión en castellano, depende cuándo sea la política de nuestro centro, pero aún así no todas las familias la entienden, porque tenemos familias migrantes recién llegadas que a lo mejor no dominan lo suficiente ni el euskera ni el castellano como para poder seguir y poder ser informada, que es un derecho suyo en esa reunión de inicio de curso. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces, con nuestra mejor intención, sin ninguna duda, lo que hacemos es reunirnos con ellas en otro momento. Pues lo antes nombrado, ¿no? Si tengo 5 familias magrebís, pues hago una segunda reunión de inicio de curso con ellas y mediante esa madre que mejor domina el castellano y me puedo hacer de puente, intento transmitir toda la información. Luego habrá alguna familia en la que digo, pues a lo mejor solamente tengo esta familia con esta lengua y entonces de la manera más adecuada intento comunicarme con ella. Muchas veces sin ningún traductor y sin ninguna ayuda, porque o no sabemos cuáles son o realmente es que no hay recursos suficientes para poder tener una persona traductora. Y entonces intento informarle sobre lo básico del curso y poco a poco, en esos momentos de acogida, voy informándole y voy ampliando esa información, ¿no?, para que realmente conozca lo más importante. ¿Qué hace todo esto? Que esas familias, las que atendemos más tarde, me da igual, antes o después, ¿no?, que cogemos en otros momentos, no entiendan. O sea, no se comunican con el resto de las familias. Tenemos un grupo de familias en el que viene en ese momento de inicio de curso, pero muchas veces luego tenemos un segundo grupo, un tercero, y no tenemos un momento en que todas se comuniquen entre ellas y se ven. Nosotras somos las familias de esta clase. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo podemos conseguir las dos cosas? Por un lado, que todas las familias convivan y se cree ese nexo de unión, y al mismo tiempo que todas puedan ser informadas. Para ello, un método es el Telegram que ya he mencionado.
El Telegram tiene dos funciones. Por un lado, tiene la típica mensajería de mandarte emails, pero también tiene unos canales de difusión. Entonces, si todas las familias del centro se descargan la aplicación, al menos de la clase, se descargan el Telegram y se ponen los auriculares, una persona puede hacer de traductora. O sea, la profesora, una profesora, la tutora puede explicar todo y puede dar toda la información, esos temas que realmente son de interés de la familia. Y luego podemos tener una segunda profesora intentando hacer de traductora. Por ejemplo, puede ser en euskera y que otra profesora lo traduzca todo al castellano. De momento que yo conozca, se han intentado así. Es un método para que las reuniones sigan siendo en euskera y que luego las familias puedan adquirir toda esa información en castellano. ¿Y por qué no lo hacemos en muchos otros idiomas? Tenemos familias en los centros que dominan las dos lenguas, su lengua materna, su primera lengua, y el español. ¿Por qué no la aprovechamos? ¿Por qué no las cogemos, les pedimos ayuda y podemos tener diferentes canales de difusión de Telegram y de esa manera traducirlo a diferentes lenguas que hay en el centro? Es una manera muy interesante de que realmente todas las familias pudiesen ser informadas en las reuniones de inicio de curso. Esa sería la primera parte, la primera fase de las reuniones, ¿no? Intentar utilizar ese canal de Telegram para poder que todos podamos estar unidos, estemos en el mismo momento y podamos conocernos. Pero claro, con el mero hecho de estar en un sitio no nos conocemos. Aquí estamos todos unidos en la misma sala, no nos conocemos ni nos vamos a conocer. Entonces, ¿qué podemos hacer para que realmente esa gente se conozca y empiecen a hablar y se puedan ver esas similitudes que hay entre unos y otros y puedan dar pie a una amistad? Podemos ponerlos en pequeños grupos en una segunda fase de la reunión, o sea, podemos aprovechar media hora para una cosa y la otra media para otra y hablar sobre temas que realmente sean interesantes, temas en los que las familias tengan que participar, puedan tomar decisiones y hacer pequeños grupos de discusión y entonces que así puedan aprovechar a hablar entre ellas. De esta manera conseguimos dos cosas, bueno, incluso tres: que se conozcan entre ellas, número dos, que hablen y que se sientan escuchados y que su opinión se tenga realmente en cuenta, y depende de qué temas tratemos en esas reuniones, que tomen decisiones, que es lo más importante dentro de la implicación en la escuela. ¿Cuál puede ser una manera? Puede ser unos temas que realmente al profesorado nos parezcan interesantes o que realmente necesitemos hablar con las familias, o puede ser, si no, darles una serie de temas y que mediante un Google Forms o de cualquier otra manera ellos elijan sobre el tema que quieren tratar en esa reunión. Seguramente se acercará más. Vale, las estrategias para participar en el hogar. Lo primero y lo más fundamental es informar. Cuando hablo con las familias, lo que más mencionan es que el profesorado realmente las informe, que haga recomendaciones, sugerencias, de diferentes maneras. Realmente, muchas veces el profesorado piensa que no, pero las tienen en cuenta. Porque cuando el profesorado especifica qué estrategias fomentan, ¿no?, o qué recomendaciones hacen, y luego cuando a las familias se les preguntan qué hacen en casa, coinciden. Muchas veces pensamos, no, es que en casa no hacen nada. No, es que yo sé que no hacen nada. No, esta familia inmigrante no puede. No, es que no domina el euskera, entonces ¿cómo le va a ayudar en su proceso de lectoescritura? O sea, desde esa dificultad. No puede ayudarle. Muchas veces he oído al profesorado decir, no, pues claro, según el niño lee, no le puede dar un feedback. No puede decirle, ay, qué bien lees, qué bien entonas. No puede hacerlo en la lengua del centro, pero sí que puede hacerlo en su lengua familiar. Y eso también es importante. Bien, entonces, sugerencias interesantes que el profesorado puede hacer a las familias. Que los textos que realmente tengan o les den a los niños y a las niñas sean de su interés.
y hablamos de que da igual qué tipo de libro sea un cómic, una receta para hacer un bizcocho, o sea, la cosa es leer. Entonces, cualquier tipo de texto nos puede resultar interesante y cualquier temática también puede ser resultante. ¿Que es una revista sobre fútbol? Es una revista sobre fútbol, está leyendo. Eso es lo importante. En el proceso, al menos en primaria. Crear un espacio cálido y especial para leer cada día. Muchas veces nos pasa que no nos interesa leer, pero si recordamos en la infancia que mi madre o mi padre se ponía conmigo y leíamos conjuntamente, bueno, pues a lo mejor tenemos otras vivencias sobre ese tema. Y la última sería pues, fomentar actividades y juegos manipulativos. Las primeras dos sugerencias estarían más relacionadas con la lectoescritura y la segunda sería más con las matemáticas. Porque muchas veces como deberes pedimos tablas de multiplicar cuando a lo mejor las familias realmente no pueden ayudarle en ello. Entonces, ¿qué podemos hacer? Las matemáticas también pueden ser manipulativas, también podemos trabajarlos así. Entonces, pues podemos pedirles pues, que las trabajen de muchas otras maneras, por ejemplo, haciendo un bizcocho o haciendo muchísimas cosas. Y todas estas cosas, muchas veces pensamos, no, las familias inmigrantes no las hacen. Las familias inmigrantes sí las hacen. Sí que leen con sus hijos y con sus hijas, organizan un tiempo cada día que lean 10 minutos los niños y las niñas. Van por la calle jugando y van saltando y van contando los saltos. El profesorado piensa que no, pero las familias lo hacen. Y lo importante es decirle a las familias que pueden hacerlo en su lengua familiar. Que eso también es interesante y eso también promueve la implicación familiar, porque están haciendo que el alumnado aprenda. Y luego lo único que quedaría es hacer la transferencia entre una lengua y la otra. Hablamos de proveer a los niños y a las niñas ¿no? textos de interés, ya. Depende cuál es la situación socioeconómica de esa familia, a lo mejor no pueden. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahí está la importancia del municipio, del ayuntamiento, del pueblo, del barrio. Lo primero sería, y ya no como tutor y como tutora, sino como escuela, ser muy consciente de en mi municipio o en nuestro municipio dónde puedo adquirir esos recursos escolares. ¿Qué bibliotecas hay? Puede ser crear un espacio en el aula con libros, puede ser que las familias realmente tengan acceso a esa biblioteca de la escuela, porque muchas veces biblioteca tenemos, pero las familias centrales no nos van a romper los libros. Entonces, ¿para qué los queremos? Si no es para que los niños y las niñas lean. Y la otra sería mirar en mi municipio qué bibliotecas hay e intentar crear ese vínculo familia, biblioteca, escuela. ¿Cómo eso? A todos nos pasa, ir a un nuevo sitio es complicado, no es fácil. Y si eres una familia migrante, que a lo mejor no conoce bien el pueblo, aún más. Entonces, si la familia a inicio de curso va junto con la profesora, van a la biblioteca, conocen a la persona de la biblioteca, tienen un nexo de unión, les ayudan a hacer la tarjeta, porque sí, la tarjeta es gratuita, pero hay que hacerla. Y la acompañas, luego puedes aprovechar eso. Las familias pueden aprovechar y ir a la biblioteca. En la biblioteca también, tanto en la de la escuela, en la de clase, como en la del municipio, sería muy interesante que todos y todas las niñas se sientan identificados, se sientan representados en diferentes lenguas y que no todos sean cuentos con protagonistas blancos. Eso también sería interesante. Luego una colaboración estrecha ¿no? entre la escuela y municipio. Por ejemplo, cuando hablamos de esas bibliotecas, pues, vale, hemos ido, pero luego también fomento o incluso te obligo, porque obligar a veces tampoco está mal, a ir a la biblioteca. Una vez a la semana a una familia le toca coger un libro de la biblioteca y tiene que ser de la biblioteca. Porque muchas familias también tendremos en el centro, que claro, tienen libros en casa, entonces no necesitan ir a la biblioteca. Ahí también estamos creando una diferenciación. La familia que no tiene recursos va a la biblioteca y la otra trae el libro de casa. Ahí estamos notando, ahí la disparidad crece. Entonces, no, todas las familias tenemos que ir a la biblioteca, porque además conocer los libros de la biblioteca nos resulta interesante a todos y a todas.
Y eso, y analizar la oferta, eso ya lo he mencionado. Vale. Hablando luego de la participación en la propia escuela. Y aquí vengo con las partes más importantes. De manera ocasional también se ha mencionado, ¿no? Porque al final las reuniones de inicio de curso son otras maneras de implicarse en la escuela. Cuando vienen a la reunión de inicio de curso, cuando vienen a las reuniones individuales, también se están implicando en la escuela. Pero claro, lo damos por hecho como obligatorio. Por ejemplo, en una ocasión yo tenía una entrevista con una familia y la concerté un día concreto en una hora concreta. Llegué a la escuela y la familia no estaba. Y hice otro intento, porque además, cuando yo fui a la escuela a solicitar esas entrevistas, les dije, me gustaría entrevistar a familias que se implican mucho en la escuela, según vuestra perspectiva, según la perspectiva del equipo directivo, y otras familias que no se impliquen tanto. Entonces, bueno, esa familia era una de esas que según el equipo directivo no se implicaba tanto, ¿no? Que no venía a la escuela. Entonces, bueno, digo, bueno, voy a volver a intentarlo. Y al día siguiente apareció, o sea, llamé al padre, estuve hablando con él y me dijo que sí. Y al día siguiente volvimos a organizar la reunión y apareció. El pobre señor trabajaba 12 horas, tenía 2 empleos, trabajaba toda la noche. Y su mujer tenía la pierna rota y no podía salir de casa. Y el grandísimo esfuerzo que había hecho para venir a donde mí y conceder esa entrevista, eso no lo hace cualquiera. Claro, la situación laboral es cruda y eso es una dificultad. Y había hecho el esfuerzo de venir y entrevistarse conmigo, cuando ni siquiera era yo una profesora de sus hijos y sus hijas. Era una persona que estaba interesada en la implicación familiar y quería hacer una investigación sobre ello. Y apareció. Entonces, seguramente, depende de cómo nos comunicásemos con ese padre, en muchas otras ocasiones también vendrían. Pues seguramente a poner sillas no, pero a lo mejor a temas importantes, interesantes, que vean que realmente son importantes para sus hijos y para sus hijas, sí. Entonces, toma de decisiones y los órganos de la escuela, que es, al fin y al cabo, en los órganos es donde se toman las decisiones. Cuando hablamos de los órganos, hablamos principalmente de la Asociación de Padres y Madres, la Asociación de Familias, AMPA, llámenlo ustedes como quieran, y los órganos, el Consejo Escolar. Con el AMPA, con la Asociación de Familias, tenemos un problema gravísimo. Es que para pertenecer a esa asociación hay que pagar una cuota. Que muchas familias dicen, no, es que no es nada, son 35 euros. Depende de la familia, 35 euros es un dineral. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que todas las personas sean miembros? Bueno, pues a lo mejor en nuestro entorno tenemos ciertas organizaciones que pueden aportarnos una ayuda económica. Puede ser porque el ayuntamiento o servicios sociales tenga un dinero guardado para ello, puede ser porque algunas organizaciones como Cáritas, que en algunos pueblos se hace, lo soliciten. Entonces sería cuestión de que el equipo directivo y esa organización concreta en que la escuela identifica tengan una unión y que realmente conjuntamente todos los inicios de curso, durante el curso, porque tenemos familias que llegan durante todo el año, digan, pues este año necesito que subvenciones 5 cuotas del AMPA. Y esa sería una manera. La elección de los representantes. Claro, cuando hacemos unas elecciones y se cuentan los votos, van a salir las familias más conocidas, las familias blancas con nivel socioeconómico alto. A lo mejor es importante guardar unos puestos, 1 o 2 puestos en esa asociación de familias para las familias migrantes. Podemos tener una voz muy interesante. Hacer organizaciones mixtas también, que unamos el profesorado y la familia para que realmente se den cuenta que participan en cosas interesantes. Porque desde que legalizamos el AMPA o la Asociación de Familias, las funciones que se les ha dado son mucho menos importantes. Han dejado de tratar temas educativos y ahora lo más educativo que tratan son las extraescolares. Entonces, realmente, si queremos una asociación de familias fuerte en que las familias estén dispuestas a participar, lo que necesitamos es que sean temas interesantes y que todas las familias tengan acceso a ellas, que todas puedan ser miembros, que todas las familias puedan participar y puedan ser representantes de familias
y que se tomen y que se hagan cosas interesantes e importantes y que las familias realmente vean que eso beneficia al éxito académico y al rendimiento académico de sus niños y sus niñas. Vale, y lo más importante, las estrategias generales, las reuniones individuales. En las reuniones individuales, flexibilidad horaria y alguna manera en la que logremos comunicarnos con todas las familias. Puede ser por empresas de interpretación telefónica. Hoy en día, a mí me parece bastante frío, pero puede ser una solución en algunos momentos. Tú que como tutora en esa reunión individual se lo traduzcas le cuentes a otra persona y esa persona luego se lo traduzca a ella, no es la mejor solución, pero desde que nos quitaron los intérpretes es más complicado. Puede ser una solución. O si no, incluso la colaboración con la comunidad. Seguramente en el pueblo, en nuestro barrio, en el municipio, tengamos alguna asociación de inmigrantes que a lo mejor pueden hacer esa labor puente y pueden hacer ese trabajo de traducción. Y es la única manera en que realmente logremos informar y comunicar a todas las familias. Y informar es un derecho. En esas reuniones no solamente es importante qué comunicamos, sino cómo lo comunicamos, ese vínculo que creamos. Es un momento muy importante para que la conexión sea cercana. Y entonces, las conversaciones, pues realmente, ¿no? Y que las familias, en esas reuniones individuales, cuando el tutor y la tutora muestra interés e intenta ayudar al alumnado, es cuando las familias inmigrantes perciben que quieren que ese profesor y esa profesora salgan para que sus hijos académicamente logren lo máximo posible, y es cuando se dan cuenta de que, ostras, mis hijos y mis hijas pueden tener éxito escolar. Y las diferentes estrategias para la colaboración con el municipio. Os he mencionado, ¿no? Con el AMPA, pues esa manera de buscar una asociación en la que puede pagar esa cuota del AMPA. Lo mismo puede pasar con el refuerzo escolar y con cualquier otra actividad. El refuerzo escolar, el ocio. ¿Cómo podemos financiar esas actividades de nuestro alumnado? Porque no todo el mundo tiene acceso, ni a todo el mundo podemos apuntar en rugby, porque no es de su interés. ¿Cómo podemos conseguir que realmente se puedan financiar? Bueno, pues sería buscar una organización en nuestro municipio que esté dispuesta a colaborar. Y hay prácticas, y yo he visto en colegios, pues que tanto como con Cáritas como con servicios sociales, bueno, pues se promueven esos vínculos. Y que las actividades no sean segregadas, porque muchas veces decimos, no, es que no van. Ya, es que esa actividad es únicamente para las familias inmigrantes y pobres, y a lo mejor es que no quieren meterse en ese gueto, porque son conscientes, y ellos quieren participar como el resto de las familias. Entonces eso también es muy importante. Vale, creo que lo más importante se me queda dicho. Cualquier duda, cualquier cosa, es el momento. A lo mejor así también, pues, algún punto que me he quedado más corta, me puedo explayar. Muchísimas gracias. ¿Nos sentamos las dos? Vale, vamos a dar ahora un espacio de preguntas. Entonces, quien tenga alguna pregunta, que por favor alce la mano y ya mis compañeras pasarán a facilitar el micrófono, ¿vale? ¿Quieres tú? ¿Soy yo la primera? Sí. Soy yo la primera, qué emoción. Buenos días, Egunon. Me ha gustado mucho tu presentación y el desglose de todas las posibilidades, relación, escuela, familia, AMPA, biblioteca. Yo me gustaría contaros una experiencia que muchos de aquí no conocéis, si me permitís. Cuando yo viví en Francia y llevé a mis hijas a la escuela maternal, ¿cómo funcionábamos? Como teníamos al principio dificultad en francés, porque no hablábamos bien, la mayoría, yo vivo en un barrio obrero, o vivía, donde la mayoría de las familias eran de origen extranjero, en ese momento portugués, español, italiano, turcos, tunecinos, senegaleses, cameruneses y sigo. Había muchísima dificultad, aunque intentábamos entrar en las asociaciones de padres, porque nos daba un poco vergüenza, teníamos acento cuando hablábamos francés, no sabíamos expresar.
Y es verdad que, bueno, poco a poco fuimos empoderándonos, como la palabra se dice ahora. Y cuando ya nuestros hijos, felizmente en mi caso no fue tan especial, pero bueno, fueron creciendo y cuando había reuniones en los colegios, las familias españolas de origen gallego o de otro origen, como euskera o como catalán, que teníamos el Euskal Etxea, el Casal catalán y el centro gallego, cuando iban a las reuniones de padres, en Francia hay un sistema que cada profesor es como responsable de un grupo de cada clase. Si suponéis, hay, yo qué sé, primera de eso, 4 grupos, un profesor es responsable de cada grupo. Y las familias españolas, por apuro, por vergüenza, en la reunión no hablaban nada, pero al final iban al profesor de español y en español les exponían sus dudas, sus quejas y sus denuncias. Eso costó muchísimo, porque la diferencia que hay con las familias de origen extranjero, por lo menos en ese momento ahora han cambiado, ahora todas tienen informática, saben manejarse en Telegram o en WhatsApp. Hay una dificultad tecnológica todavía en muchas familias aquí hoy en Pamplona, por las formas donde viven en infraviviendas, no tienen acceso a los medios tecnológicos, no tienen wifi en casa, viven apretados, viven muchísima gente en el mismo domicilio. Y luego es verdad que están muy lejos de la realidad. Que ese programa me ha encantado, está muy bien, vamos a intentar hacerlo. Yo casi como abuela, ya no como AMPA. Pero es verdad que todavía hay que trabajar un poco más. Y luego pensar que Pamplona ha sido siempre una ciudad, no sé, yo no diría de acogida, pero que ha sido un poco cerrada a esa visión exterior en este mundo que nos toca de global, ¿no? Una aldea global. Creo que todavía hay mucho que recorrer. Hay mucho que coaccionar en los barrios, hacer estas ciudades sostenibles, hay abrirse al otro, que nos cuesta muchísimo, que estamos siempre con prejuicios. Y luego reconocer, y ya termino, la lengua materna. Sabrás tú que el Consejo de Europa, antes de que España entrara en la Unión Europea, muchísimo antes, dijo, es necesario que en cada inscripción de cada escuela pongan la ficha qué lengua materna hablan en casa mayoritaria. Porque nos dábamos cuenta que en muchas familias de origen extranjero, en África el papá tenía una lengua, la mamá otra, y luego la lengua del país de acogida, y así sucesivamente. Y luego muchas veces, todavía estamos temprano para hacerlo, debería haber clases de lengua materna para esos niños de las familias en los colegios y para los niños solos no acompañados. Hay que reforzar su lengua, sus principios y sus criterios, porque así también podrán quizá entender mejor la lengua y la cultura del país de acogida. Gracias. Sí, creo que es una duda que siempre está presente, ¿no? Vas a un centro y ves que una familia intenta implicarse desde nuestro concepto de implicación y lo que está haciendo realmente es hablarle en español a sus hijos y a sus hijas. Y lo entendemos eso como implicación, cuando lo más importante sería que hablasen en su lengua materna para que realmente lo dominen, porque cuando dominan bien ese primer idioma es más fácil aprender uno segundo y uno tercero. Por eso mismo también la importancia, ¿no?, de conseguir cuentos en diferentes idiomas, en diferentes libros, diferentes libros en diferentes idiomas y que realmente estén recogidos todas las lenguas familiares. Entonces, por ejemplo, esa iniciativa de recoger cuál es el idioma materno y paterno o familiar de casa es muy interesante, porque es la única manera de que realmente la escuela tiene de saber cuáles son. Luego también está, claro, las fluctuaciones, ¿no?, durante el curso, al ser una ciudad de acogida también, que puede cambiar muchísimo y a lo mejor es una recogida que al menos, bueno, pues cuando viene la familia en ese periodo de acogida, bueno, pues a lo mejor es una pregunta que tienes que recoger. No al principio, porque luego al final parece que en ese momento de acogida estamos haciendo un interrogatorio a las familias, pero en algún momento cuando tenemos realmente confianza con esa familia, pues preguntarles cuáles son esos idiomas familiares y apuntarlos y tener siempre actualizado la lista, porque al hacerlo una vez cada 5 años no es suficiente. Entonces, pues es una manera. Y sí, soy muy consciente, lo del Telegram suena muy bien, pero el Telegram tiene sus limitaciones porque no todos tienen red móvil y no todos tienen wifi. Entonces, las opciones que te da el Telegram de poder traducir el mensaje, obviamente la agenda no te las da. Entonces, cuando hablamos de la agenda ya, para algunas familias puede ser más fácil, pero ya no te traduce el propio mensaje. Y entonces, bueno, pues hay otras maneras. En la entrada y la salida del colegio, ir con la agenda y decirles, aquí intento poner esto, o a lo mejor
mediante pictogramas o explicarle a otra familia y utilizar, ¿no?, esa madre puente para explicarle eso que quieres contarle. El Telegram facilita mucho las cosas, pero hay que ser consciente de que no sirve con todo el mundo. A lo mejor también se puede tener acceso a un wifi en el colegio y entonces que reciban el mensaje, porque normalmente móvil tenemos todos. Entonces, normalmente el problema puede ser la red móvil o puede ser la wifi. Si cuando llegan a la escuela se pueden conectar a la wifi, a lo mejor algunos mensajes también se podrían compartir, no sé. A lo mejor hay cuestiones que obviamente hay que mejorar aún. Antes he comentado, de momento el canal de difusión del Telegram únicamente se utiliza para hacer las traducciones de euskera a castellano, pero en cambio creo que es un recurso que tiene mucho potencial. Entonces, bueno, pues habrá que ir viendo y cómo se puede ir adecuando todo. Sí, egunon, Marta, lo primero agradecerte también la charla, ha sido muy interesante y me ha gustado mucho. Y yo quería preguntarte, bueno, todas estas referencias o recursos más operativos, ¿no?, que podemos tener o que podemos fomentar desde las escuelas o desde diferentes asociaciones o programas que trabajamos con familias migradas, ¿cómo podemos conseguir que todos esos agentes que están implicados en la acogida y en el acompañamiento de las familias miremos todas hacia el mismo punto, ¿no?, y tengamos la misma finalidad? Porque muchas veces lo que sucede es que igual las familias tienen muchísima voluntad y mucha implicación en el aprendizaje de los niños, pero igual el centro escolar bueno, es mucho más opaco, ¿no?, y no permite esa accesibilidad, o desde otros programas sí que hacemos un llamamiento a las familias para que esa implicación sea mayor. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que ese movimiento y esa fuerza o esa energía sea circular y funcione todo en comunidad, ¿no? Sí, porque bueno, yo me he acabado encontrando también que lo que hay no es una falta de implicación por parte de la escuela o de la familia o de otros programas, sino que hay muchas barreras para que todo eso funcione al unísono, ¿no? Entonces quería preguntarte... Te voy a dar una respuesta que no te va a gustar. Un buen liderazgo por parte del equipo directivo. Y para eso necesitamos que el equipo directivo sea constante. Y soy muy consciente de que hoy en día no lo tenemos. Pero otro factor de las escuelas eficaces que os he mencionado es un liderazgo fuerte. Y liderazgo fuerte no significa que sea arriba abajo y ordenamos y los demás ejecutáis, sino de que realmente sepan realmente cuál es la situación del centro y se puedan amoldar. Entonces, cuando tenemos un liderazgo fuerte, que por lo menos se mantiene durante 4 años, la persona que está en ese puesto de dirección conoce el centro y conoce las familias, y luego cuando viene otro grupo, otro equipo directivo y siguen en la misma línea, porque luego también muchas veces pasa eso, un equipo directivo 4 años, otro estilo totalmente diferente durante otros 4, pero cuando mantenemos y unimos y el liderazgo es fuerte, una persona del equipo directivo, por ejemplo, sea la secretaria o quien sea, puede ser la persona que tiene esos vínculos con la comunidad. Entonces, número 1, cuando hablamos de relación familia-escuela, no solamente hablamos de tutora-familia, porque muchas veces la que da la cara en el día a día es la tutora, pero la relación con dirección es fundamental. O sea, las familias que puedan llegar a la escuela, que sientan la escuela suya y que realmente luego entren en dirección tranquilamente y no a ver qué movida ha hecho, porque muchas veces si no en dirección solamente están para cosas negativas, no, y realmente las acojan y las cojan bien, que tengan esa empatía y al mismo tiempo que el equipo directivo sea la persona, el grupo consciente de qué recursos hay en mi municipio y cómo puedo gestionarlos. Que no sea la tutora la que llama a X recurso o a X organización, sino que la tutora le diga, pues mi clase a lo mejor necesitamos no sé cuántos, y sea el equipo directivo quien organiza todo. Entonces, por un lado, haría falta que todos tengamos ganas, pero creo que en muchas ocasiones ya las tenemos. Número 2, que las familias se acerquen, que tengan esa confianza tanto con el profesorado como el equipo directivo para especificar cuáles son sus necesidades, porque muchas veces a lo mejor es la vergüenza de decirlas. Y dicen, no voy a esta actividad porque no quiero, no, realmente es porque no pueden. Entonces, número 1, que tengamos suficiente confianza como para contar esa información más confidencial, que esa información se mantenga de manera confidencial y no que todo el mundo lo sepa.
Y luego que el equipo directivo sea las personas responsables en hacerlo. Sé que seguramente no estoy respondiendo a tu pregunta, porque te estoy poniendo en un mundo ideal. Pero por lo menos, a lo mejor, aunque no fuese un equipo directivo, pues podemos tener una persona que se encargue de eso. Ya sea pues poner un recurso en el colegio, que bueno, luego nos separamos en diferentes grupos, ¿no? El grupo pedagógico, bueno, pues a lo mejor necesitamos 2 o 3 personas que, aunque no sean del equipo directivo, que sí que se mantengan más firmes o que sean de más largo plazo en la escuela o que realmente tengan una sensibilidad hacia el tema y que sean ellas las que se encarguen de tratar con el municipio. O sea, lo ideal sería el equipo directivo, pero si no lo hay, a lo mejor hay algunas otras alternativas. Pero sí que sea un grupo, claro, lo que no es una opción es... Tenemos una escuela pública entre el profesorado hay muchísima movilidad, cada año viene uno, otro, o durante el curso 3 o 4, y que cada uno vaya a su barrio, a su pueblo y diga, a ver qué recursos tengo aquí, y que todos tengamos ese trabajo. Si hay un grupo de profesoras que ya han hecho todo ese trabajo, luego sería, cuando llega también tanto la familia nueva como la profesora nueva, explicarle todo eso y explicarle ese tejido, ¿no?, comunitario, pues cómo está construido, y que alguien lo mantenga. Vale, es que recasco. A ver, tenemos tiempo igual para una pregunta más y si no ya pasaremos al café. ¿Se me oye? Sí. Vale, pues nada, pasamos al café y a las 11:30 nos volvemos a ver aquí.